Saludos, buenas, ¿cómo están ustedes, amigas, amigos? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, por los canales 12 y 45. También nuestra plataforma en Facebook, en Instagram, nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, para que esté enterado de lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está, a nivel noticioso, recuerde que está en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Abigail Peña, periodista de análisis profundo. Abigail Soto y ustedes, que siempre serán la razón de nuestra participación en Al Detalle. Bueno, y hoy tenemos con nosotros a Isa Contreras, economista de muchos conocimientos, un hombre que viene con éxito del sector privado y que en el sector público pues también ha hecho el trabajo que de él se espera. Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien pues cuando nosotros requerimos la necesidad de que él venga a informarnos cómo anda la economía, cómo anda el gobierno, cómo anda la administración pública en la República Dominicana, acepta la invitación. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por tenerme en Al Detalle, gracias a ustedes. Qué bueno, para nosotros un honor. Y quisiéramos comenzar con un artículo que escribe Lloyd Marcún en el día de hoy, donde dice que la inflación ha bajado, pero la economía no ha crecido. Mira, ¿Cómo pudiéramos analizar? Lo que estamos viendo en este momento es efectivamente una derrota de la inflación. La política pública ha sido efectiva en lograr reducir las tasas de inflación que, digamos, en el segundo trimestre del año 2022 habían alcanzado un pico de casi 2 dígitos, de 9.7%. Estamos hablando de una inflación del doble de lo que normalmente, digamos, habíamos experimentado en los pasados, digamos, 12, 13, 14 años. La inflación promedio andaba por entre 3 y 5%, 3, 4%. Como resultado de una recuperación económica global y nacional muy fuerte e intensa, pues, digamos, el aparato productivo no estaba en capacidad de responder a esa nueva demanda, y el resultado fue un aumento de los precios a nivel internacional y a nivel doméstico, pero también la guerra en Ucrania recrudeció los mercados de materia prima, la materia prima se hizo más escasa, más difícil de transportar, y eso hizo también que la inflación se prolongara. No solo fue en 2021 producto de la recuperación, sino en 2022 también como resultado de la guerra. Bueno, de la guerra ya fue en, digamos, ya más 2023, pero digamos que todo ese cuadro implicó precios mucho más elevados. Afortunadamente, la política pública respondió de dos maneras. Primero, creando un escudo de protección social a través de un esquema de subsidios, en particular subsidio a los combustibles, que impidió que el aumento en los precios internacionales del petróleo y de los combustibles blandos se tradujera en aumentos de precios significativos a nivel doméstico. Y ahí viene el esquema de congelamiento de los precios, que en el fondo es un subsidio que cubre la diferencia entre el precio efectivo en la bomba y el precio a que se hubiese vendido si hubiésemos dejado el precio flotar. Sí, pero también hubo otros subsidios a alimentos. Ajá. Y siempre el subsidio a la energía. Es decir, había un programa de aumento de la tarifa energética hasta llevarla a su nivel técnico, a lo que digamos es la tarifa que cubre los costos de generación. Sin embargo, ese programa, debido a la inflación, el gobierno decidió congelarlo para impedir que estos aumentos exacerbaran la inflación total y afectaran mucho más el bolsillo de los consumidores. Entonces hubo ese escudo de protección social por una parte. Por otra parte, hubo un apriete de tuercas del Banco Central, una política monetaria mucho más restrictiva después de haber adoptado una política muy expansiva, muy laxa, es decir, tirando dinero a la calle para evitar que los bancos y los hogares y las empresas quebraran como producto de la pandemia. Luego, pero después de haber soltado, tenía que haber venido la etapa de recoger también para combatir los efectos de la inflación, y eso lo hizo el Banco Central y hemos logrado frenar la inflación. Este año la inflación va a terminar. Ajá, okay. Este año, en 2023, el año recién concluido, terminó con una inflación de 3.57%. ¿Esa era la meta? La meta era 4%, con un margen de un 1% hacia arriba, 5%, o un 1% hacia abajo, hasta 3%. O sea, quedamos en el rango inferior del margen
objetivo. El objetivo es 4% con un margen de uno más para arriba y uno para abajo. Entonces quedamos bastante bien en materia de inflación. Si la inflación fue derrotada. Pero obviamente eso tuvo un costo en el crecimiento económico. El crecimiento terminó en el año, todavía el Banco Central no ha publicado la cifra definitiva, pero terminamos con un crecimiento de 2.5%. 2.1 dice, 2.1 dice. Probablemente va a ser 2.5, porque en noviembre vimos un repunte de la economía. Bueno, hemos venido viendo un repunte de la economía en los últimos meses. Septiembre fue mayor que agosto, octubre fue más que septiembre, noviembre fue más que octubre, creemos que diciembre fue más que noviembre, pero todavía no se ha publicado la cifra definitiva. Y todo esto lo que está mostrando es que aunque en el año el crecimiento terminó siendo relativamente bajo, especialmente porque en el primer semestre del año fue bajo, en particular porque la tasa de interés estaba más alta, porque el Banco Central aplicó una política más restrictiva para frenar la inflación, pero ya en el segundo semestre, en particular en el último trimestre del año, lo que estábamos viendo es un despegue de la economía, una remontada, una recuperación. Es decir, la cifra del año cierra bastante más baja de lo que hubiésemos querido, pero en la última parte del año lo que vemos estamos viendo es una recuperación del crecimiento, y vamos a ver en los meses siguientes que lo que creemos es que la tasa de crecimiento se va a ver bastante más recuperada. Por eso proyectamos 2024 como un año bastante bueno en términos macroeconómicos, es decir, vamos a terminar con un crecimiento por encima del 4.5%, nosotros proyectamos 4.75%, para el Fondo Monetario... Para el 24. Para el 24 proyectamos 4.75%, el Fondo Monetario Internacional proyecta 5.3%, el Banco Mundial proyecta 5.1%, o sea que estamos volviendo a la normalidad de crecimiento alto, de las que una característica que ha marcado la economía dominicana, y una inflación del 4%, es decir, estamos volviendo a un panorama macroeconómico muy favorable en 2024, estable. La normalización de la macroeconomía dominicana, que es una macroeconomía envidiable en el contexto internacional de una economía que ha mostrado alto crecimiento con baja inflación. Ahora, yo creo que esto es un buen momento para reiterar que los desafíos antes que no son solo macroeconómicos, sino que son más bien estructurales. Nosotros lo que tenemos que aprovechar esa macroeconomía de alto crecimiento y baja inflación para convertir ese crecimiento en calidad de vida de la gente, que es donde nosotros históricamente en la República Dominicana no ha hecho el trabajo que debimos de haber. Inclusive he cuestionado el gobierno porque otro economista muy importante, Magín Díaz, dice que la inversión en gastos corrientes es más amplia y muy baja la inversión en gastos de capital. Bueno, eso viene desde hace ya un buen tiempo. El gasto de capital como porcentaje del gasto total del gobierno han dado por un buen tiempo alrededor del 15%. Y eso implica un gasto de capital de alrededor entre 2.5 y 3 puntos del Producto Interno Bruto. Eso es un gasto insuficiente, yo concuerdo con esa, o sea, yo creo que todos concordamos, en el gobierno también concordamos en que se trata de un gasto de capital insuficiente. No significa que el gasto, yo diría que no solo el gasto de capital, todo el gasto del gobierno es insuficiente para poder atender las necesidades que tiene este país en lo que respecta a las responsabilidades del sector público. Y eso se deriva de que tenemos bajos ingresos, tenemos una presión tributaria, es decir, una recaudación de impuestos como proporción de la economía que es del orden del 15%, del 16%, eso es una presión tributaria insuficiente, de las más bajas de la región. Necesitamos elevar esa presión tributaria, necesitamos que el Estado recaude más dinero para invertir más, pero también para gastar más para tener más gasto corriente, porque luego de la inversión, ¿qué es lo que viene? El gasto para operar las infraestructuras, y eso es gasto corriente. El Estado necesita estar mucho mejor habituado, necesita gastar mejor, que rindan más los chelitos, como el presidente ha dicho, que ahí es que se ha puesto el esfuerzo en hacer que el gasto llegue para fortalecer, llegue a la gente a través del fortalecimiento de la calidad de los servicios públicos, por una parte, pero por otra parte se necesitan mucho más recursos para poder atender las necesidades. Por ejemplo, la atención primaria en salud, necesitamos financiar la atención primaria en salud, y eso se hace con recursos, y no tenemos los recursos suficientes. Fortalecer la seguridad pública,
Si mal no recuerdo, necesitamos cerca de duplicar el número de agentes de policía que tenemos, pero además no son los agentes de policía del pasado, estamos hablando de agentes de policía con mucho mayor capacidad, mucho mayor entrenamiento, y por eso la reforma policial y también especialmente en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las cualificaciones de los agentes de policía, y por eso es que el programa de formación ya no es un programa de formación express de poquísimo tiempo, sino un programa de formación mucho más dilatado, y eso implica recursos. Ya también tenemos necesidad de gastar más en la protección del medio ambiente, o por ejemplo en el sistema de justicia. Hay que financiar mejor al sistema de justicia. Y si tenemos un conjunto de retos muy grandes, que es lo y eso pasa por poner al Estado en capacidad de proveer servicios públicos de calidad, ¿ya? Y eso es lo que permite transformar crecimiento en calidad de vida. Eso es una de las vías. La otra vía es generar empleos de calidad. Es decir, una parte importante del crecimiento económico se ha traducido en más empleo, pero la mitad de ese empleo que se ha creado ha sido empleo precario. Cuando estoy hablando históricamente, es decir, en los últimos 20 años, 50% de los empleos han sido empleos informales. Y la mayor parte de los empleos informales son empleos precarios, no todos. Hay empleos informales que remuneran muy bien, pero la mayor parte de los empleos informales son empleos precarios. También es cierto que no todos los empleos formales son empleos de calidad, pero en promedio suelen ser de más calidad que los informales. Entonces lo que tenemos es que caminar hacia una economía que genere, que logre una transformación productiva y una expansión de las empresas, que genere mucho más empleo de calidad. Esas son las dos formas que nos permiten traducir crecimiento económico en calidad de vida. Bueno, vamos a pedir tu anuencia, Pavel, para una pausa. Igual a ustedes, amigos televidentes, cuando regresemos seguiremos aprendiendo cómo camina el Estado en República Dominicana con Pavel Isa Contreras. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.